Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el origen y la evolución de los seres vivos, el origen de la vida, las explicaciones del origen de la vida y las biomoléculas. Entonces, empecemos. La vida es un fenómeno complejo que surgió hace 3.600 millones de años en la Tierra. La manera como se originaron los seres vivos es una pregunta que el ser humano ha intentado responder desde siempre, por medio de diferentes postulados y teorías. Entonces, ¿cómo surgieron los seres vivos en la Tierra? Los seres vivos surgieron gracias a las condiciones especiales de la Tierra primitiva, la composición de la atmósfera y los diferentes sucesos climáticos que se presentaron en ella. Esto amoldó las condiciones que permitieron la aparición de las primeras moléculas orgánicas y con ello el surgimiento de los primeros organismos vivientes. Pero para comprender cómo comenzaron los procesos que dieron origen a la vida en la Tierra, debemos de saber cómo era la atmósfera primigenia o primitiva y cómo se comportaba, por ejemplo, el vapor de agua en ella. En una primera aproximación podemos decir que la atmósfera terrestre comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años, con el nacimiento de la Tierra. La mayor parte de la atmósfera primitiva después del nacimiento de la Tierra se perdió en el espacio, pero nuevos gases y vapor de agua se fueron liberando de las rocas que formaron nuestro planeta. El vapor de agua procedía de la evaporación del agua terrestre. La primera hipótesis es que la atmósfera de las primeras épocas de la historia de la Tierra estaría formada por vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, junto a muy pequeñas cantidades de hidrógeno, monóxido de carbono, metano, amoníaco y dióxido de azufre. Pero, ojo, con ausencia de oxígeno. Vamos a ver más adelante por qué debía haber o por qué fue importante que no existiera el oxígeno en esta primera etapa de la atmósfera. Gracias a la fuerza de la gravedad y al enfriamiento de la Tierra, el vapor de agua liberado a la atmósfera se condensó y se precipitó y formó los primeros océanos, lo que facilitó las condiciones para el surgimiento de los primeros organismos vivos. Pero ahora sí, ¿es necesario una atmósfera sin oxígeno para que aparezca la vida? Al parecer, sí. El oxígeno en la atmósfera produce un efecto llamado oxidación. Así como un pedazo de hierro se oxida o enmohece si se deja sin protección en nuestra atmósfera, también las complejas sustancias químicas biológicas necesarias para el origen de la vida se oxidarían si se dejan solas. La oxidación de esas sustancias químicas las descompone y las inutiliza para la evolución posterior de la vida. Es por eso que era demasiado importante que no existiera oxígeno en la primera etapa de la atmósfera. Vamos ahora a hablar de las explicaciones del origen de la vida. Desde hace mucho tiempo el ser humano ha intentado encontrar respuestas que le permitieran entender el origen de la vida y cómo ésta tuvo lugar. Las primeras teorías se basaban tan solo en la observación y las creencias religiosas. Posteriormente, la experimentación ayudó a dilucidar muchas de estas explicaciones. Se han planteado diferentes explicaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a hablar de la primera explicación que surgió en la historia, el creacionismo. El creacionismo es un conjunto de creencias que defienden la idea de que el universo y todas las cosas que existen en él, como las formas de vida existentes, son producto de un acto de creación llevado a cabo por un ser supremo todopoderoso con un propósito divino. Se sustenta que los cambios biológicos son simples variaciones de los modelos originales creados por uno o varios dioses durante la Génesis, que significa creación, y que el hombre fue creado a imagen y semejanza de estos dioses o un dios único, como la expresión suprema de su obra. Esta teoría no supone o no posee una verificación experimental. Actualmente la comunidad científica no cree en esta teoría, a pesar de que muchos sectores de la sociedad aún la defienden. Por muchos años el creacionismo fue la teoría única que existía sobre el origen del universo y lo que existe en él. Ahora vamos a hablar de una teoría que se originó por la observación, y esta es la teoría de la generación espontánea. Algunos científicos de la antigüedad, como Aristóteles,
sostenían la idea de que la vida podía crearse espontáneamente a partir de la materia orgánica, inorgánica o de una combinación de ambas, pues observaban que en el barro, en el estiércol, en la carne descompuesta y en otros materiales aparecían organismos vivos como larvas de mosca. Esta explicación del origen espontáneo de la vida fue ampliamente aceptado por los pensadores de la época durante mucho tiempo, hasta que a finales del siglo XVII el italiano Francisco Redi comprobó que los gusanos no aparecían espontáneamente en la materia descompuesta. Él realizó algunos experimentos que han sido supremamente famosos y se llamaron los experimentos de Redi. En ellos comparó el contenido de varios frascos de vidrio. Vamos a observar la imagen. Entonces hay varios frascos de vidrio en diferentes condiciones de sellado y observó que las larvas de mosca solo aparecían en los frascos sin tapa, o sea, donde las moscas adultas podían ingresar al frasco y depositar sus huevos. Después de este experimento, Louis Pasteur en el siglo XIX tomó un matraz, que es un objeto de vidrio que tiene un cuello, este matraz con cuello recto y otro con cuello de cisne, con el mismo medio de cultivo, es decir, un líquido nutritivo, y lo sometió a altas temperaturas para eliminar los microorganismos dentro de este líquido. Luego de un tiempo observó que en el matraz de cuello recto aparecieron nuevamente microorganismos, mientras que en el matraz con el cuello de cisne estaban ausentes, porque en el de cuello de cisne había menos acceso a estos microorganismos, por lo tanto no podían crecer. De esta manera demostró que la teoría de la generación espontánea no tenía validez, al igual que lo había hecho Francisco Redi. Ahora vamos a hablar de otra teoría. La teoría de la panspermia plantea que la vida pudo originarse en un lugar del universo y que la vida de la Tierra en realidad proviene del exterior, que llegó al planeta en meteoritos o cometas provenientes del espacio. El que inició esta teoría, o su principal defensor, fue un químico sueco llamado Svante Arrhenius. Este señor afirmaba que las bacterias, o la esencia de la vida, se encuentran diseminadas por todo el universo y no proceden directamente de la Tierra. Dentro de las pruebas que sustentan esta teoría es el descubrimiento de unas biomoléculas llamadas aminoácidos y carbohidratos que estaban presentes en meteoritos, además de la presencia de aminoácidos esenciales en las nubes interestelares. Por último está la teoría quimiosintética. Esta es la teoría hasta el momento más aceptada y esta sustenta que la vida se originó a partir de compuestos inorgánicos. Un bioquímico ruso llamado Alexander Oparin en 1924, junto con un biólogo inglés llamado John Haldane, sostuvieron que las condiciones exclusivas de esta tierra primitiva que les comenté al principio permitieron la transformación de sustancias inorgánicas como las que les menciono, azufre, nitrógeno. Estas sustancias inorgánicas simples se convirtieran en sustancias orgánicas complejas. Estas sustancias orgánicas complejas son lo que se cree que dio origen a la vida. Según estos científicos, gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno y el vapor de agua presentes en la atmósfera primitiva reaccionaron entre sí activados por la energía solar, las tormentas eléctricas y la actividad volcánica. Al final, el producto de dichas reacciones fueron arrastradas hasta el océano, donde se constituyó un caldo primitivo, es decir, estaba el agua que les daba humedad y el calor de la tierra que permitiría dar origen a las primeras células y organismos vivos. En 1953, el señor Stanley Miner había leído estas teorías de Oparin y Haldane, y él era en ese momento un estudiante de la Universidad de Chicago. Él habló con su profesor Harold Urey y se comenzaron a la tarea de probar esta teoría en el laboratorio. Entonces lo que hicieron fue mezclar agua, amoníaco, hidrógeno, metano en un matraz, vamos a observar en la imagen, y le proporcionaron energía eléctrica y calor. Entonces descargaban electricidad en este matraz
para simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Esperaron una semana con este experimento y observaron la aparición de moléculas orgánicas simples. Con este experimento y muchos otros que reprodujeron las primeras condiciones, se produjeron aminoácidos, proteínas cortas, nucleótidos, ATP y otras moléculas que son importantísimas para la formación de los seres vivos. Lo interesante es que la composición exacta de la atmósfera que ellos simularon en los experimentos no era importante siempre y cuando contuviera siempre hidrógeno, carbono y nitrógeno. Y era sumamente importante, ellos se dieron cuenta porque hicieron experimentos con presencia de oxígeno y para ellos era sumamente importante que no existiera oxígeno. En aquellos experimentos donde había oxígeno no se producían las moléculas orgánicas. De igual manera también era muy importante la energía proveniente de otras fuentes, entonces la energía eléctrica y el calor eran sumamente importantes. Vamos entonces a hablar de estas biomoléculas o estas primeras moléculas orgánicas que existieron y que por lo tanto dieron origen a la vida. Estas biomoléculas, como su nombre lo indica, biopida, moléculas de la vida, son moléculas que constituyen a nosotros, a los seres vivos, y están compuestas principalmente por 4 elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En cantidades más pequeñas, fósforo y azufre. A estos 6 elementos se les conoce como bioelementos. Entonces, recuerden, los bioelementos son 6. Los 4 principales son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, y los 2 en menor cantidad son el fósforo y el azufre. Estos representan el 99% de la masa celular y tienen propiedades fundamentales para el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque ellos pueden formar enlaces muy estables que forman las estructuras lineales, ramificadas o cíclicas que forman las biomoléculas, como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, los carbohidratos son moléculas principalmente compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden ser pequeñas como el azúcar, azúcares como la glucosa y la fructosa, o pueden formar largas cadenas como el almidón o la celulosa, que son las principales fuentes estructurales de las plantas. Son vitales ya que a partir de estas moléculas se obtiene energía para realizar todas las funciones de los seres vivos. Las proteínas son moléculas compuestas por aminoácidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los aminoácidos, se habían encontrado aminoácidos en meteoritos? Bueno, estos son importantísimos porque son las moléculas estructurales que forman nuestros músculos, nuestras estructuras como las uñas, el cabello. También forman hormonas que regulan diferentes procesos, anticuerpos que ayudan a combatir las infecciones, entre otras funciones muy importantes. Y los lípidos son moléculas grandes que principalmente están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas regiones, estos lípidos son insolubles en agua, al igual que el aceite, pues son aceites. Muchos lípidos son moléculas que se utilizan para principalmente almacenar energía y en la célula para protegerla del exterior, porque forman parte de la membrana celular. Por último, los ácidos nucleicos son cadenas largas de sus unidades llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas orgánicas que poseen una estructura, ya la vimos en el primer periodo, que son carbono, 5 carbonos, un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. La importancia de los nucleótidos radica en que son la composición principal del ADN y este contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo de los organismos y es el responsable de la transmisión hereditaria. Los nucleótidos que hacen parte del ARN intervienen en la síntesis de proteínas y regulan la expresión de los genes. Además, recuerden que el ARN es el catalizador de varias reacciones celulares. Listo chicos, entonces espero que les haya gustado mucho el video. No olviden hacer la actividad y nos vemos pronto. Hasta luego.